Mil mensajes. Estamos en el número 907 y este número trae un contenido que debemos reflexionar, cada uno porque forma parte de los peores calificativos que le podemos dar a un ser humano, inclusive a toda una situación de vida. ¿Por qué? Porque nos habla de la cobardía. Y si nosotros evaluamos la cobardía e intentamos analizarla, para describirla y para enfrentarla, si la tenemos, si forma parte de nuestra personalidad o de nuestro grupo, es muy importante entonces partir de lo que es valentía, que es el antónimo. La valentía para nosotros, y así la hemos conceptuado y operacionalizado en todos los estudios que hacemos sobre la personalidad y el comportamiento humano, la valentía es la capacidad que tiene una personalidad para enfrentar lo que le genera miedo a fin de solventarlo. Por lo tanto, la cobardía es la incapacidad para hacer esto. El cobarde no enfrenta lo que le da miedo para solucionarlo, aunque sepa que haciéndolo lo puede y lo va a hacer. Y esto es lo que a nuestro juicio ese es un concepto que no se usa mucho, pero que describe mucho porque es muy específico, que es la pusilanimidad, el pusilánime. Pusilánime, a nuestro juicio, es la personalidad que no se enfrenta a superar algo que le da miedo, aún sabiendo que haciéndolo lo puede lograr. El cobarde no. El cobarde no se enfrenta porque siente que no va a superar lo que le genera miedo. Y por lo tanto, la dinámica de la cobardía es una dinámica de altísimo, pero de altísimo sufrimiento. Yo creo que cuando cualquiera de nosotros tiene cobardía, en lugar de ser evaluado tan duramente, debe ser comprendido, y comprendido en su dolor, y comprendido en la angustia que tiene, y creo que es el principal castigo, porque la causa fundamental de la cobardía, ya vamos a analizar algunas, pero por concepto, la cobardía se presenta en la personalidad cuando, y esto es específico, cuando no tiene un valor lo suficientemente importante y fijo en sí que le permita enfrentar el miedo. Cuando realmente una personalidad o un grupo, un colectivo, no se atreve realmente a enfrentar lo que le da miedo a fin de solucionarlo, probablemente entra en el concepto nuestro de cobardía. Pero al entrar en el concepto de cobardía, entonces entra y hay, por lo tanto, un déficit importantísimo de valores. No tiene ni un valor que realmente le sea trascendente. Y esta es la tragedia de la cobardía. La cobardía, por lo tanto, se puede superar. Se puede superar si la gente, si la persona, si el grupo, si el colectivo cobarde empieza a buscar por qué valor sería capaz de enfrentar el miedo. ¿Por qué valor? ¿En defensa de qué valor? Y aquí aparece la valentía porque el valiente siente miedo. Y yo creo que esto es uno de los conceptos fundamentales. Los valientes sienten miedo, pero el valor que defienden es mucho más importante que el miedo que tienen a sufrir algún daño e incluso a perder la vida. Cuando nosotros entonces entendemos la cobardía, entendemos el por qué se puede también profundizar como con una enseñanza, por ejemplo, niños, niñas sobreprotegidos, niños que no se les permitió en su época más infantil comenzar a explorar el mundo y comenzar a tomar riesgos. Y entonces siempre bajo la protección, bajo la mirada y bajo la falta de autonomía para aprender por sí mismos.
Y esto es un punto delicado porque mucha gente podría decir que realmente a los niños hay que cuidarlos, por supuesto, pero no hay que restringirle todas las oportunidades que tienen para aprender. También probablemente en esta situación de ese miedo aprendido, de ese miedo que aparece como una característica, por ejemplo, con la sobreprotección, con el no dejar, no permitir que el niño corra ningún riesgo, probablemente también hay y llegamos a la ausencia de un valor superior que permita, y eso se va cultivando a través de toda la personalidad. Hay personalidades cobardes, hay personalidades que probablemente encuentran inclusive un claro para qué son cobardes, lo aceptan, y esos cobardes probablemente son unos cobardes menos traumatizados que el cobarde que quiere ser valiente, y que probablemente, y yo lo he visto mucho en mucha de mi práctica clínica, como la gente cobarde que quiere superar esa condición lo hace, y sobre todo teniendo algunas cosas, sobre todo teniendo otra actitud, y volvemos al concepto que siempre manejamos, teniendo un valor trascendente que defender, que merezca inclusive dar la vida. Eso da mucha fuerza y mucha valentía, teniendo los conocimientos fundamentales para no correr riesgos innecesarios, tener la conducta, la pericia